Hace algunos años estaba sentado frente a un hombre de unos 45 años en una de mis conferencias en Chicago. Era un hombre bien vestido, con aspecto de haber trabajado duro toda su vida. Al terminar la sesión, se acercó a mí con una expresión que nunca olvidaré. No era tristeza exactamente, era algo más profundo, era la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado jugando el juego equivocado durante décadas. Me dijo: Brian, llevo 20 años haciendo todo lo que se supone que debía hacer. Trabajo duro, soy puntual, soy responsable. Y sin embargo, aquí estoy a mitad de mi vida, sin ahorros reales, sin libertad real, preguntándome qué salió mal. Me quedé en silencio un momento. Porque esa pregunta específica es la que más escucho en todo el mundo. En México, en España, en Argentina, en Colombia, el idioma cambia, la cultura cambia, pero la pregunta es siempre la misma. ¿Qué salió mal? Y la respuesta que le di ese día y la que voy a compartir contigo ahora durante esta próxima hora no tiene que ver con el mercado de valores, ni con la economía, ni con la suerte, ni con los contactos que tengas. Tiene que ver con algo mucho más fundamental. Tiene que ver con lo que ocurre dentro de tu cabeza cada día, cada hora, cada vez que tomas una decisión sobre el dinero, sobre tu tiempo, sobre tu futuro. Porque he estudiado durante más de 40 años por qué algunas personas alcanzan la independencia financiera y otras no. He entrevistado a miles de personas exitosas. He leído cientos de libros sobre psicología, economía del comportamiento, neurociencia. Y la conclusión más poderosa a la que he llegado es esta. La diferencia entre una persona rica y una persona que lucha económicamente toda su vida no está en sus circunstancias externas, está en su mente. Está en los patrones de pensamiento que se repiten tan automáticamente que ya ni siquiera los notan. Y eso es lo que vamos a explorar hoy, no de forma teórica, no de forma académica, sino de forma práctica, directa, con ejemplos reales, con principios que puedes empezar a aplicar desde mañana por la mañana. Así que te pido que te acomodes, que apartes las distracciones por un momento y que te permitas escuchar con una mente abierta. Porque lo que estás a punto de descubrir tiene el potencial de cambiar la dirección de tu vida financiera para siempre. Empecemos por el principio, por el verdadero principio. Cuando una persona nace, no tiene ninguna creencia sobre el dinero, ninguna. Es como una pizarra en blanco. Pero muy pronto ese niño empieza a absorber mensajes del ambiente, de sus padres, de sus abuelos, de la televisión, de los comentarios que escucha en la mesa durante la cena. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son codiciosos. Nosotros no somos de esos. Con lo que ganamos no podemos permitirnos eso. El dinero es la raíz de todos los males. Estos mensajes, repetidos miles de veces durante la infancia y la adolescencia, se convierten en creencias profundas. Se instalan en el subconsciente como si fueran verdades absolutas. Y lo más peligroso de todo es que la persona ni siquiera sabe que las tiene, actúa en función de esas creencias, sin cuestionarlas nunca. Y así, sin darse cuenta, sabotea sus propias oportunidades financieras una y otra vez. Yo mismo viví esto. Crecí en una familia con muy pocos recursos. Mi padre trabajaba duro, pero el dinero siempre era escaso. Y sin saberlo, absorbí la creencia de que el dinero era difícil de conseguir, que la vida era una lucha constante, que la riqueza era para otros, no para mí. Esas creencias me acompañaron durante mis primeros años de vida adulta. Trabajé en empleos mal pagados, tomé decisiones financieras pobres y me preguntaba por qué nunca podía avanzar. Hasta que un día alguien me puso en las manos un libro sobre psicología del éxito y algo cambió en mi interior. No de golpe, no de un día para otro. Pero empecé a entender que mis creencias sobre el dinero no eran la realidad. Eran simplemente historias que me habían contado y que yo había decidido inconscientemente creer. Eso es lo primero que quiero que entiendas hoy. Tus creencias sobre el dinero no son hechos, son interpretaciones, son programas mentales que se instalaron en ti sin tu permiso. Y la buena noticia, la noticia que cambió mi vida y la de millones de personas, es que esos programas pueden ser reemplazados. No es fácil, requiere trabajo, requiere honestidad, requiere lo que yo llamo autoconciencia financiera, pero es absolutamente posible. Ahora bien, ¿cómo se ve en la práctica una creencia de escasez versus una creencia de abundancia? Voy a darte un ejemplo muy concreto. 2 personas reciben un aumento de sueldo, exactamente el mismo aumento. La persona con mentalidad de escasez piensa: por fin, ya era hora. Aunque tampoco es tanto, con la inflación que hay, casi no se nota. Además, seguro que el jefe me lo da porque necesita que trabaje más. ¿Qué hace con ese dinero? Lo gasta rápido, en cosas que le dan una sensación inmediata de alivio o de placer, porque en el fondo su mente cree que el dinero es temporal, que siempre habrá escasez y que más vale disfrutarlo ahora antes de que desaparezca. La persona con mentalidad de abundancia piensa algo completamente diferente. Piensa: esto es el resultado de mi trabajo y mi crecimiento. Este dinero extra es una oportunidad.
¿Cómo puedo usarlo para crear más dinero? Y lo que hace es diferente. Ahorra una parte. Invierte otra parte, quizá la usa para educarse en algo que le permita generar más ingresos en el futuro. No porque sea más inteligente, no porque tenga más información, sino porque su relación mental con el dinero es fundamentalmente diferente. Y aquí llegamos a uno de los principios más importantes que jamás aprenderás sobre la riqueza. El dinero sigue a la mente, no al revés. La mayoría de las personas creen que cuando tengan más dinero pensarán diferente, que cuando ganen más ahorrarán más, que cuando llegue el momento adecuado me empezarán a invertir. Pero eso es exactamente al revés. Primero cambia la mente. Primero cambia la forma en que piensas y sientes sobre el dinero. Y entonces casi automáticamente tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tus resultados cambian. Tengo un estudiante, un joven empresario de Guadalajara que asistió a uno de mis seminarios hace varios años. Cuando lo conocí ganaba un sueldo modesto trabajando para una empresa de tecnología. No era pobre, pero tampoco tenía ningún tipo de seguridad financiera. Lo que me sorprendió de él no fue su situación económica, fue su actitud. Cada vez que hablaba de dinero había una especie de tensión en su voz, como si el dinero fuera un tema peligroso, incómodo, como si hablar de querer ganar más fuera de alguna manera vergonzoso o egoísta. Le pregunté cuándo fue la última vez que pensaste en el dinero sin sentirte culpable o ansioso. Se quedó callado durante un largo momento y luego dijo, nunca. Esa fue su respuesta, nunca. Y en ese momento ambos supimos cuál era el verdadero problema. No era su sueldo, no era su empleador, no era la economía mexicana, era la relación emocional que tenía con el concepto mismo del dinero. Trabajamos juntos en cambiar eso, en reemplazar la culpa por gratitud, la ansiedad por estrategia, el miedo por curiosidad. Y 3 años después, ese joven había lanzado su propio negocio y estaba generando 5 veces lo que ganaba antes. ¿Qué cambió? Su mente, solo su mente, y todo lo demás siguió. Hablemos ahora de algo que llamo el gran error del intercambio de tiempo. Es quizá el error financiero más común y más costoso que comete la persona promedio, y lo comete durante décadas sin darse cuenta. El error es creer que la única forma de generar dinero es intercambiar tiempo por dinero. Ir al trabajo, trabajar las horas, cobrar el sueldo, ir al trabajo, trabajar las horas, cobrar el sueldo, mes tras mes, año tras año, década tras década. Ahora no hay nada malo con trabajar. El trabajo es digno y necesario, pero hay una trampa mortal en este modelo. Y la trampa es que el tiempo es finito. Tú tienes un número limitado de horas en el día, un número limitado de años en tu vida productiva. Y si la única forma en que puedes generar dinero es estar presente físicamente intercambiando tu tiempo, entonces tu potencial de ingresos tiene un techo muy bajo. Las personas que alcanzan la independencia financiera entienden algo diferente. Entienden que el objetivo no es solo ganar dinero, sino crear sistemas que generen dinero incluso cuando no estás trabajando activamente. Esto puede sonar como algo reservado para los muy ricos o los muy privilegiados, pero no lo es. He visto a personas de orígenes humildes, sin educación universitaria, sin contactos especiales, construir este tipo de sistemas a lo largo del tiempo, como empezando pequeño, empezando con lo que tienen, empezando ahora. Un empleado que ahorra el 10% de su sueldo cada mes e invierte ese dinero en un fondo indexado, está creando un sistema pequeño al principio, pero que crece con el tiempo. Un escritor que publica un libro, crea un curso en línea, está creando un activo que puede generar ingresos mientras duerme. Un propietario que compra un pequeño apartamento y lo alquila, está creando un flujo de ingresos que no depende de que él esté presente. El principio subyacente en todos estos casos es el mismo. Y es uno de los principios más poderosos de la creación de riqueza. Se llama el principio de los activos versus los pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Parece simple, ¿verdad? Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan su vida acumulando pasivos, creyendo que son activos. Compran un coche caro, compran ropa de marca, compran el último teléfono, salen a cenar frecuentemente, viajan con dinero que no tienen, y luego se preguntan por qué, a pesar de ganar un buen sueldo, nunca tienen dinero suficiente. No estoy diciendo que no disfrutes de la vida. Eso sería una visión muy pobre y muy triste de lo que significa vivir bien. Estoy diciendo algo diferente. Estoy diciendo que primero debes construir los activos. Primero debes crear los sistemas que generen dinero. Y luego, con los frutos de esos sistemas, disfrutas de la vida. Este orden importa enormemente. La persona promedio lo hace al revés. Gasta primero y luego intenta ahorrar lo que sobra. Pero casi nunca sobra nada, porque el gasto siempre se expande para llenar los ingresos disponibles. Esto se conoce como la ley de Parkinson, y es tan real y tan predecible como la ley de la gravedad.
La persona que construye riqueza hace exactamente lo contrario. Ahorra e invierte primero automáticamente antes de gastar nada. Y luego vive con lo que queda. Este simple cambio de orden, este pequeño ajuste en la secuencia de las decisiones financieras, puede significar la diferencia entre la independencia financiera y una vida de escasez perpetua. Quiero hablarte ahora de algo que los economistas llaman descuento hiperbólico, pero que yo prefiero llamar la trampa del placer inmediato. Es uno de los mecanismos psicológicos más poderosos y más destructivos en términos financieros. Y todos lo experimentamos, todos, sin excepción. El principio es este. El cerebro humano está diseñado para valorar las recompensas inmediatas de forma desproporcionada en comparación con las recompensas futuras. Esto tuvo sentido evolutivo hace miles de años, cuando la supervivencia dependía de actuar en el presente inmediato, pero en el mundo financiero moderno este mecanismo nos traiciona constantemente. Te pongo un ejemplo. Tienes 200 euros en el bolsillo. Tu cerebro puede elegir entre gastarlos hoy en algo que te da placer inmediato o invertirlos en algo que en 10 años valdrá quizás 2.000 euros. Racionalmente la segunda opción es obviamente mejor. Matemáticamente no hay discusión. Pero emocionalmente, psicológicamente, el cerebro siente el placer de hoy como algo real, tangible, concreto, y siente el beneficio futuro como algo abstracto, lejano e incierto. Y así, una y otra vez, elegimos el placer de hoy sobre el beneficio de mañana. Elegimos la cena en el restaurante sobre el ahorro mensual. Elegimos el viaje financiado con deuda sobre la inversión paciente. Elegimos la ropa nueva sobre el fondo de emergencia. Y cada una de estas pequeñas decisiones, tomadas de forma aislada, parece insignificante, pero acumuladas a lo largo de meses y años, crean una brecha enorme entre donde estás y donde podrías estar. ¿Cómo se combate este mecanismo? No con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. Se combate con sistemas, con automatización, con estructuras que hacen que la decisión correcta sea la decisión fácil. Por ejemplo, configurar una transferencia automática a una cuenta de ahorro o inversión el mismo día que recibes tu sueldo. Antes de que el dinero llegue a tu cuenta corriente, antes de que tu cerebro lo vea y empiece a pensar en cómo gastarlo. Cuando el dinero desaparece automáticamente hacia un lugar productivo, el cerebro simplemente se adapta y aprende a vivir con lo que queda. Este es uno de los secretos más prácticos y más poderosos de la gestión financiera personal. No es glamoroso, no es emocionante, pero funciona de manera extraordinaria a lo largo del tiempo. Hablemos ahora de la psicología de la deuda, porque la deuda es quizás el mayor obstáculo para la libertad financiera en el mundo moderno. Y sin embargo, la mayoría de las personas tienen una relación profundamente disfuncional con ella. Hay dos tipos de deuda, la deuda mala. Y la diferencia entre las dos es crucial. La deuda buena es aquella que se usa para adquirir activos que generan más valor del que cuesta la deuda. Un préstamo para comprar una propiedad que se revaloriza con el tiempo y genera ingresos por alquiler. Un préstamo para financiar una educación que incrementa significativamente tu capacidad de generar ingresos. Una línea de crédito para una empresa que genera beneficios superiores al coste del préstamo. Esta deuda, usada con inteligencia y disciplina, puede ser una herramienta poderosa de creación de riqueza. La deuda mala es aquella que se usa para consumir, para comprar cosas que se deprecian, que no generan ingresos, que solo satisfacen un deseo inmediato. Las tarjetas de crédito con intereses del 20 o 30% anuales, usadas para pagar vacaciones, ropa electrónica, restaurantes, los créditos al consumo para comprar un coche que pierde la mitad de su valor en los primeros 3 años. Esta deuda es un veneno financiero lento, no se siente así cuando la contratas. Se siente como una solución, como un alivio, como una forma de tener ahora lo que de otra manera tendrías que esperar. Pero con el tiempo se convierte en una cadena que limita tu libertad de forma cada vez más opresiva. He conocido a personas que pagan más en intereses de deuda cada mes de lo que invierten en su futuro. Personas que trabajan literalmente para enriquecer a los bancos. Y lo más trágico es que ni siquiera son conscientes de ello. Han normalizado la deuda de consumo hasta el punto de que ya no la cuestionan. Es simplemente parte de su vida financiera. Si hay una sola cosa que puedes hacer para mejorar dramáticamente tu situación financiera en los próximos años es esta: elimina la deuda de consumo. Sistemáticamente, metódicamente, con la misma disciplina con la que un atleta sigue su programa de entrenamiento. Empieza por la deuda con el interés más alto. Paga el mínimo en todas las demás y concentra todo el dinero extra en eliminar esa primera. Cuando la elimines, toma todo ese dinero y apúntalo a la siguiente. Este método, que algunos llaman la bola de nieve de la deuda, es extraordinariamente efectivo. No solo desde el punto de vista matemático, sino también desde el punto de vista psicológico.
Cada deuda que eliminas te da una sensación de progreso, de control, de poder, y esa sensación alimenta la motivación para continuar. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que raramente se discute en los libros de finanzas personales. Algo que yo considero absolutamente fundamental. Estoy hablando de la relación entre la autoestima y el dinero. He observado durante décadas de trabajo con personas de todos los niveles económicos una correlación casi perfecta entre el nivel de autoestima de una persona y su nivel de éxito financiero. No es una correlación casual, es una relación causal profunda. Las personas con alta autoestima creen que merecen el éxito. Creen que son capaces de crearlo, creen que sus esfuerzos tienen valor. Y esas creencias se traducen en acciones concretas, piden aumentos de sueldo, negocian mejores condiciones, inician proyectos, asumen riesgos calculados, persisten ante los obstáculos. Las personas con baja autoestima, por el contrario, sabotean inconscientemente su propio éxito. Aceptan menos de lo que merecen, evitan el riesgo por miedo al fracaso, se rodean de personas que confirman su visión limitada de sí mismas. Y cuando el éxito empieza a llegar, lo destruyen, porque en el fondo no se sienten merecedoras de él. ¿Cómo se construye la autoestima? Esta es una pregunta que me han hecho miles de veces, y la respuesta es más sencilla de lo que la mayoría espera. La autoestima se construye cumpliendo compromisos contigo mismo cada vez que te propones algo y lo cumples. Aunque sea pequeño, tu cerebro registra ese hecho y tu autoestima crece un poco. Cada vez que te propones algo y no lo cumples, tu autoestima se erosiona un poco. Con el tiempo, este proceso acumulativo determina en gran medida cómo te ves a ti mismo y lo que crees que eres capaz de lograr. Por eso, uno de los consejos más prácticos que puedo darte es este. Empieza a hacer promesas pequeñas y cúmplelas. Dite a ti mismo que vas a levantarte a las 6 de la mañana. Y hazlo. Dite que vas a leer 30 minutos esta noche. Y hazlo. Dite que vas a ir al gimnasio 3 veces esta semana. Y hazlo. No porque estas actividades específicas transformen tu vida financiera de forma directa, aunque algunas sí lo hacen, sino porque cada pequeña promesa cumplida es un ladrillo más en la construcción de la autoestima. Y una autoestima sólida es el fundamento sobre el que se construye cualquier tipo de éxito duradero. Ahora quiero hablarte de uno de los conceptos más poderosos que he estudiado en toda mi carrera. Un concepto que cuando lo entiendes de verdad cambia completamente tu perspectiva sobre el tiempo y el dinero. Estoy hablando del interés compuesto. Albert Einstein, según se dice, lo llamó la octava maravilla del mundo. Y aunque no sé si Einstein dijo eso exactamente, la idea es profundamente correcta. El interés compuesto es el proceso por el cual el dinero gana intereses, y esos intereses a su vez ganan más intereses, creando un crecimiento exponencial a lo largo del tiempo. Suena técnico, pero déjame darte un ejemplo que lo hace completamente claro. Si inviertes 1.000 euros hoy a un rendimiento anual del 8%, en 10 años tendrás aproximadamente 2.150 euros. En 20 años tendrás aproximadamente 4.600 euros. En 30 años tendrás aproximadamente 10.000 euros. Tu dinero inicial se multiplicó por 10 en 30 años sin que hayas añadido ni un euro más, solo gracias al poder del interés compuesto. Ahora, si en lugar de invertir 1.000 euros una sola vez, invirtieras 200 euros cada mes durante 30 años al mismo rendimiento del 8%, terminarías con aproximadamente 290.000 euros. Habiendo invertido un total de 72.000 euros de tu propio dinero, el resto más de 217.000 euros sería el resultado del interés compuesto. Del dinero trabajando para ti, no tú trabajando para el dinero. ¿Ves el poder de esto? ¿Ves por qué Einstein, o quien fuera que lo dijera, tenía razón? El interés compuesto es literalmente mágico cuando se le da suficiente tiempo para trabajar, y el ingrediente más importante no es el rendimiento para trabajar. Y el ingrediente más importante no es el rendimiento, no es la cantidad que inviertes, es el tiempo. El tiempo es el activo más valioso en la creación de riqueza a través del interés compuesto. Y aquí está la tragedia que veo repetirse constantemente. La mayoría de las personas esperan a tener más dinero para empezar a invertir. Esperan entender mejor los mercados, esperan a que la economía mejore, esperan a que las condiciones sean perfectas. Y mientras esperan, el tiempo pasa. Y cada año que pasa sin invertir es un año de interés compuesto perdido para siempre, un año que nunca podrás recuperar. Recuerdo a una mujer en uno de mis seminarios en Buenos Aires. Tenía 42 años y me dijo que había estado esperando el momento adecuado para empezar a invertir durante los últimos 15 años. Le hice un cálculo rápido. Si hubiera empezado a invertir $200 al mes a los 27 años con un rendimiento promedio del 8%, a los 65 años tendría aproximadamente $450.000. Si empezaba ese mismo día, a los 42,
con el mismo monto y el mismo rendimiento, terminaría con aproximadamente $140,000. La diferencia de 15 años de espera le había costado más de $300,000. $300,000 por esperar el momento adecuado. No existe el momento adecuado. El momento adecuado es ahora, siempre es ahora, con lo que tienes desde donde estás, con las herramientas disponibles hoy. Porque el tiempo que pierdes esperando es el recurso más valioso y más irrecuperable que tienes. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el principio de la brecha. Es un concepto que desarrollé observando la diferencia entre las personas que alcanzan la independencia financiera y las que no. Y es sorprendentemente simple. La brecha es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas. Eso es todo. La brecha, si ganas 3,000 euros al mes y gastas 2,800, tu brecha es de 200 euros. Si ganas 3,000 euros y gastas 3,000, tu brecha es cero. Si ganas 3,000 euros y gastas 3,200, tu brecha es negativa. Estás yendo hacia atrás. La riqueza se construye en la brecha, no en los ingresos, en la brecha. He conocido a personas que ganan 20,000 euros al mes y tienen una brecha de cero porque gastan 20,000 euros al mes. Y he conocido a personas que ganan 2,000 euros al mes y tienen una brecha de 400 euros porque viven con 1,600. ¿Quién está construyendo riqueza? La segunda persona, sin ninguna duda. Esto contradice una de las creencias más arraigadas en nuestra cultura, que es la idea de que necesitas ganar más para tener más. No necesariamente necesitas ampliar la brecha. Y puedes hacer eso de dos maneras, ganando más o gastando menos. Idealmente, haciendo ambas cosas simultáneamente. La mayoría de las personas se enfocan exclusivamente en el lado de los ingresos. Si ganara más, podría ahorrar más, pero como ya hemos visto, los gastos tienden a expandirse para llenar los ingresos disponibles. Así que si no cambias tus hábitos de gasto, un aumento de sueldo simplemente significará un aumento de gastos. La brecha permanecerá igual o incluso se reducirá. La estrategia más efectiva es trabajar en ambos lados simultáneamente. Reducir gastos innecesarios mientras aumentas activamente tus ingresos. Y todo el dinero de la brecha, absolutamente todo, va a trabajar para ti. A una cuenta de ahorro de emergencia primero, luego a eliminar deudas de consumo, luego a inversiones que generan rendimientos compuestos a lo largo del tiempo. Este proceso no es rápido, no te voy a mentir. Requiere años de disciplina consistente, pero cada año que pasa la brecha se vuelve más poderosa, los activos crecen. Los ingresos pasivos aumentan. Y llega un momento que he visto llegar en la vida de cientos de personas, en que los ingresos pasivos superan los gastos. Ese momento se llama independencia financiera. Y es el resultado no de la suerte, no del talento extraordinario, sino de la disciplina aplicada consistentemente durante suficiente tiempo. Hablemos ahora de los hábitos. Porque si hay una sola palabra que resume la diferencia entre las personas que alcanzan sus metas financieras y las que no, esa palabra es hábitos, no inteligencia, no educación, no conexiones, hábitos. Aristóteles dijo hace más de 2,000 años que somos lo que hacemos repetidamente. Y tenía razón. La excelencia, dijo, no es un acto sino un hábito. Esta idea, formulada hace 25 siglos, ha sido confirmada una y otra vez por la neurociencia moderna. El cerebro humano está diseñado para crear hábitos, para automatizar comportamientos repetidos, para convertir acciones conscientes en rutinas inconscientes que no requieren esfuerzo ni pensamiento deliberado. Esto es una ventaja enorme si tienes los hábitos correctos, y una trampa mortal si tienes los hábitos equivocados. Porque los hábitos, una vez establecidos, son extraordinariamente difíciles de cambiar. No imposibles, pero difíciles. Requieren esfuerzo consciente y sostenido durante semanas o meses antes de que el nuevo patrón se consolide. ¿Cuáles son los hábitos financieros de las personas que alcanzan la independencia financiera? He estudiado esto durante décadas y he identificado varios que aparecen consistentemente. El primero y más fundamental es el hábito del ahorro automático. Ya lo mencioné antes, pero merece repetición. Las personas financieramente exitosas no ahorran lo que sobra, ahorran primero y luego viven con lo que queda. Este hábito establecido de forma automática a través de transferencias programadas es la base de todo lo demás. El segundo hábito es el de la educación financiera continua. Las personas ricas leen, estudian, aprenden constantemente sobre inversiones, sobre economía, sobre gestión financiera. No porque sean académicos, sino porque entienden que el conocimiento es el activo más rentable que existe. He leído que el CEO promedio de una empresa Fortune 500 lee aproximadamente 60 libros al año. 60 libros. Eso es más de uno por semana. Y no los lee por placer, aunque quizás también lo hacen. Los lee porque saben que cada libro puede contener una idea que vale millones,
Tú no necesitas leer 60 libros al año. Pero si lees un libro al mes sobre finanzas personales, inversión, mentalidad de éxito o desarrollo profesional, en 10 años habrás leído 120 libros. Y esa acumulación de conocimiento te pondrá en una posición completamente diferente a la de alguien que no lee nada. El tercer hábito es el de la planificación. Las personas financieramente exitosas tienen un plan, saben cuánto ganan, cuánto gastan, cuánto ahorran, dónde invierten y hacia dónde van. No de forma obsesiva, sino de forma consciente y deliberada. Tienen metas financieras claras y específicas. No quiero tener más dinero, sino quiero tener un patrimonio neto de 500,000 euros a los 50 años, lo que requiere que invierta X cantidad cada mes durante años con un rendimiento promedio de C/7. Especificidad es crucial. El cerebro no responde bien a las metas vagas, pero cuando tienes una meta específica, medible, con un plazo definido, algo en tu cerebro cambia. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías, empiezas a tomar decisiones más alineadas con esa meta. Empiezas a actuar de forma diferente. No porque seas una persona diferente, sino porque tu mente tiene ahora un objetivo claro hacia el que dirigir su energía. El cuarto hábito es el de la revisión regular. Una vez al mes, como mínimo, las personas financieramente exitosas revisan su situación financiera. Miran sus cuentas, sus inversiones, sus deudas, sus gastos, no para angustiarse, sino para mantenerse informados, para detectar desviaciones del plan, para celebrar el progreso y para ajustar el rumbo cuando sea necesario. Esto puede sonar tedioso, y al principio lo es, pero con el tiempo se convierte en un hábito tan natural como ducharse o cepillarse los dientes, y los beneficios son enormes. Porque la conciencia financiera, el simple hecho de saber exactamente dónde estás en cada momento, cambia tu comportamiento de formas sutiles pero poderosas. Ahora quiero hablarte de algo que considero una de las revelaciones más contraintuitivas sobre la riqueza. Y es esta: las personas ricas no trabajan por dinero, trabajan por libertad. Esto puede sonar como un juego de palabras, pero hay una diferencia profunda entre estas dos motivaciones. Cuando trabajas por dinero, el dinero es el fin. Y cuando alcanzas cierto nivel de dinero, el impulso disminuye, la motivación se agota. Muchas personas que alcanzan un nivel de ingresos que consideraban su meta descubren que no son más felices, que el dinero en sí mismo no les da lo que buscaban. Y entonces caen en una especie de vacío motivacional. Cuando trabajas por libertad, el dinero es el medio, no el fin, la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo, la libertad de trabajar en lo que te apasiona, la libertad de decir no a lo que no quieres hacer, la libertad de estar presente para las personas que amas, la libertad de contribuir a causas que te importan. Esta motivación no se agota con el tiempo, al contrario crece, porque siempre hay más libertad que conquistar más dimensiones de la vida en las que ejercer tu autonomía. He conocido a multimillonarios que son profundamente infelices porque acumularon dinero sin saber por qué. Y he conocido a personas con patrimonios modestos que son profundamente libres y satisfechas porque construyeron su vida financiera con un propósito claro. El dinero sin propósito es simplemente papel. El dinero con propósito es un instrumento de transformación personal y colectiva. Por eso, antes de hablar de estrategias de inversión o de hábitos financieros, te invito a hacerte una pregunta fundamental. ¿Para qué quieres la independencia financiera? ¿Qué harías con tu tiempo si no tuvieras que trabajar por obligación? ¿Qué tipo de vida quieres construir? ¿Qué experiencias quieres tener? ¿A quién quieres ayudar? ¿Qué legado quieres dejar? Estas preguntas no son filosóficas en el sentido abstracto, son profundamente prácticas. Porque cuando tienes respuestas claras a estas preguntas, la disciplina financiera deja de ser un sacrificio y se convierte en una inversión en la vida que quieres vivir. Cada euro que ahorras en lugar de gastar no es una privación. Es un paso más hacia la vida que has elegido. Y esa perspectiva lo cambia todo. Quiero hablar ahora de la inversión. Porque es imposible hablar de independencia financiera sin hablar de inversión. Y sin embargo, la inversión es uno de los temas que más miedo y confusión genera en la persona promedio. He escuchado todas las excusas. No tengo suficiente dinero para invertir. No entiendo los mercados. Es demasiado arriesgado. Yo no soy de esas personas que invierten. Y entiendo de dónde vienen estas excusas. Vienen del miedo de cientos de excusas. Vienen del miedo a perder lo poco que se tiene, del miedo a cometer errores, del miedo a lo desconocido. Pero aquí está la verdad que nadie te dice con suficiente claridad: no, invertir también tiene un coste enorme. El dinero que tienes en una cuenta corriente sin generar rendimientos está perdiendo valor cada año debido a la inflación. Si la inflación es del 3% anual y tu dinero no genera ningún rendimiento, en 20 años habrás perdido aproximadamente la mitad de su poder adquisitivo, simplemente por no hacer nada. El riesgo de no invertir es tan real como el riesgo de invertir mal,
solo que el primero es lento, silencioso e invisible. Y el segundo es rápido, visible y doloroso. Por eso el cerebro teme más el segundo. Pero matemáticamente el primero puede ser igualmente devastador a largo plazo. Entonces, ¿cómo se empieza a invertir de forma inteligente sin necesitar ser un experto financiero? La respuesta es más simple de lo que imaginas. Y se basa en 3 principios fundamentales. El primero es la diversificación. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Este consejo tiene miles de años y sigue siendo tan válido hoy como siempre. Distribuye tus inversiones entre diferentes tipos de activos, acciones, bonos, bienes raíces, quizás algo de oro o materias primas. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo reduce significativamente. Cuando un tipo de activo cae, otros pueden mantenerse o subir amortiguando las pérdidas. El segundo principio es la consistencia. Invierte regularmente, independientemente de lo que haga el mercado. Esta estrategia, conocida como promedio de coste en dólares o en euros, es extraordinariamente efectiva a largo plazo. Cuando el mercado sube, tus inversiones existentes valen más. Cuando el mercado baja, compras más unidades con el mismo dinero. A lo largo del tiempo, este enfoque sistemático produce resultados superiores a los de intentar predecir cuándo es el mejor momento para entrar o salir del mercado. Y aquí está el tercer principio, quizás el más importante de todos, el largo plazo. La inversión no es para la semana que viene, no es para el año que viene, es para dentro de 10, 20, 30 años. Y cuando inviertes con esa perspectiva temporal, el ruido diario del mercado, las caídas temporales, las crisis económicas, todo eso se convierte en irrelevante. Porque históricamente, a lo largo de periodos de tiempo suficientemente largos, los mercados de renta variable han generado rendimientos positivos, no siempre, no en línea recta, pero con suficiente tiempo, la tendencia es clara. Warren Buffett, probablemente el inversor más exitoso de la historia, tiene una frase que me encanta. Dice, mi periodo de tenencia favorito es para siempre. No está diciendo que nunca venda. Está diciendo que su mentalidad por defecto es comprar y mantener. Comprar activos de calidad y dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Esta filosofía, aparentemente simple, ha convertido a Buffett en una de las personas más ricas del planeta. Ahora bien, no todos podemos ser Warren Buffett, ni necesitamos serlo. La mayoría de las personas pueden alcanzar la independencia financiera invirtiendo de forma simple y consistente en fondos indexados de bajo coste. Estos fondos replican el comportamiento de un índice bursátil, como el S&P 500 o el MSCI World, y ofrecen diversificación instantánea a un coste muy bajo. No requieren que seas un experto. No requieren que pases horas analizando empresas. Solo requieren disciplina, consistencia y tiempo. Quiero hablarte ahora de algo que llamo el círculo de competencia. Es un concepto que Buffett usa frecuentemente y que considero fundamental para cualquier inversor, independientemente de su nivel de experiencia. El círculo de competencia es el área en la que realmente entiendes lo que estás haciendo. El área donde tu conocimiento y tu experiencia te dan una ventaja real. Y el principio es simple pero poderoso. Invierte dentro de tu círculo de competencia, no fuera de él. Si eres médico y entiendes profundamente la industria de la salud, quizás puedas identificar oportunidades de inversión en ese sector que otros inversores no ven. Si eres empresario en el sector tecnológico, quizá puedas evaluar mejor que nadie las perspectivas de ciertas empresas tecnológicas. Si eres propietario de inmuebles y entiendes el mercado local de tu ciudad, quizás puedas encontrar oportunidades de inversión inmobiliaria que otros pasan por alto. Pero si intentas invertir en criptomonedas porque escuchaste a alguien hablar de ellas en una reunión, o si compras acciones de una empresa de biotecnología porque un amigo te dijo que era una buena idea, o si metes dinero en un esquema de inversión que no entiendes completamente porque promete rendimientos extraordinarios, estás operando fuera de tu círculo de competencia. Y eso es una receta para el desastre. Una de las habilidades más valiosas en la inversión es saber decir no. Saber reconocer cuando no entiendes suficientemente bien una oportunidad como para comprometer tu capital en ella. El inversor promedio dice sí demasiado a menudo, movido por el miedo a perderse algo, por la codicia, por la presión social. El inversor exitoso dice no la mayor parte del tiempo y reserva su sí para las oportunidades que realmente entiende y en las que tiene una convicción genuina. Hablemos ahora de algo que creo que es fundamental y que raramente se discute en el contexto de las finanzas personales. Estoy hablando del entorno de las personas con las que te rodeas, de la cultura financiera de tu círculo social.
Jim Rohn, uno de mis mentores, decía que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y aunque esto puede sonar simplista, hay una verdad profunda en ello. Las personas que nos rodean influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros estándares, en nuestras expectativas, en nuestros hábitos. Y esta influencia es especialmente poderosa en el área financiera. Si te rodeas de personas que ven el dinero como algo sucio o vergonzoso, que se quejan constantemente de la economía sin tomar ninguna acción, que gastan más de lo que ganan y que nunca hablan de inversión o de planificación financiera, inevitablemente esa cultura te afectará. Puede que no lo notes de forma consciente, pero la presión social, el deseo de pertenencia, la necesidad de ser aceptado por tu grupo, todo eso actúa sobre tus decisiones financieras de formas que ni siquiera percibes. Por el contrario, si te rodeas de personas que tienen una relación sana con el dinero, que hablan abiertamente de sus inversiones y sus metas financieras, que se apoyan mutuamente en sus objetivos de independencia financiera, esa cultura también te afectará de forma positiva. Empezarás a normalizar comportamientos que antes te parecían extraños o inalcanzables, empezarás a ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia. No estoy diciendo que juzgues a las personas por su situación financiera. Estoy diciendo que seas consciente de la influencia que tu entorno tiene sobre ti y que busques activamente exponerte a personas y comunidades que tengan los valores financieros que quieres cultivar. Esto puede significar unirse a un club de inversión local, puede significar seguir en redes sociales a personas que comparten contenido sobre finanzas personales y mentalidad de éxito, puede significar asistir a conferencias y seminarios donde conozcas a personas que están en el mismo camino que tú. Puede significar encontrar un mentor, alguien que ya haya alcanzado el nivel de éxito financiero al que tú aspiras y que esté dispuesto a compartir su experiencia y su conocimiento contigo. El poder del entorno en la formación de hábitos y creencias es difícil de exagerar. Y la persona que lo aprovecha conscientemente tiene una ventaja enorme sobre quien deja que su entorno lo moldee de forma pasiva y aleatoria. Quiero hablarte ahora de un tema que me apasiona especialmente, porque creo que es uno de los más malentendidos en toda la literatura de desarrollo personal y finanzas. Estoy hablando del fracaso, de la relación que tienes con el fracaso y de cómo esa relación determina en gran medida tu capacidad de construir riqueza. En nuestra cultura, el fracaso es visto como algo negativo, como algo que hay que evitar a toda costa, como una señal de competencia o de falta de valor. Esta visión del fracaso es no solo incorrecta, sino activamente destructiva, porque si tienes miedo al fracaso, evitas el riesgo, y si evitas el riesgo, limitas dramáticamente tus oportunidades de crecimiento y de éxito. Todos los grandes empresarios, todos los grandes inversores, todas las personas que han construido riqueza extraordinaria han fracasado, no una vez, muchas veces. Henry Ford quebró 2 empresas antes de fundar Ford Motor Company. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación y vio fracasar varios negocios antes de construir su imperio. Steve Jobs fue expulsado de Apple, la empresa que él mismo había fundado, antes de regresar y convertirla en la empresa más valiosa del mundo. ¿Qué tenían en común todas estas personas? No era la ausencia de fracasos. Era su relación con el fracaso. Veían el fracaso no como una señal de que debían rendirse, sino como información, como retroalimentación, como datos que les decían que no funcionaba y que les ayudaban a ajustar su enfoque para el siguiente intento. Thomas Edison, al ser preguntado sobre sus miles de intentos fallidos para crear la bombilla eléctrica, respondió: no fracasé 10,000 veces, descubrí 10,000 formas que no funcionan. Esta actitud, esta forma de ver el fracaso como un proceso de aprendizaje en lugar de como un veredicto final, es una de las características más consistentes de las personas que alcanzan el éxito extraordinario. En el contexto financiero, esto significa estar dispuesto a cometer errores, a invertir en algo que no funciona, a lanzar un negocio que fracasa, a tomar una decisión financiera equivocada. No porque quieras fracasar, sino porque entiendes que el fracaso es parte inevitable del proceso de aprendizaje y crecimiento. Y que cada fracaso, si lo analizas con honestidad y extraes las lecciones correctas, te hace más sabio, más hábil y más capaz de tomar mejores decisiones en el futuro. La persona que nunca fracasa es la persona que nunca intenta nada nuevo. Y esa persona, paradójicamente, está cometiendo el fracaso más grande de todos, el fracaso de no haber vivido plenamente, de no haber aprovechado su potencial, de no haber construido la vida que era capaz de construir. Quiero hacer ahora una reflexión sobre algo que llamo la ilusión del consumo. Es una de las trampas más sofisticadas y más peligrosas de la sociedad moderna. Y está diseñada, literalmente diseñada, para mantenerte atrapado en el ciclo de trabajo y gasto.
Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que somos lo que consumimos, que nuestro valor como personas está relacionado con el coche que conducimos, la ropa que vestimos, el barrio donde vivimos, los restaurantes donde comemos, los destinos de vacaciones que frecuentamos. Esta narrativa es poderosa porque apela a necesidades humanas profundas. La necesidad de pertenencia, de estatus, de identidad, de reconocimiento. Las empresas gastan billones de dólares cada año en publicidad diseñada para convencerte de que sus productos te harán más feliz, más atractivo, más exitoso, más valorado por los demás. Y funcionan extraordinariamente bien, porque están construidas sobre un entendimiento profundo de la psicología humana. Pero hay una trampa en todo esto, y es que la satisfacción que obtienes de los objetos materiales es siempre temporal. Compras el coche nuevo y durante unas semanas o meses te sientes fantástico. Luego te acostumbras a él y ya no te produce la misma satisfacción. Compras la ropa de marca y durante un tiempo te sientes especial. Luego se convierte en normal y necesitas algo nuevo para sentirte así de nuevo. Esto se llama adaptación hedónica y es uno de los mecanismos psicológicos más bien documentados de la psicología moderna. La felicidad que obtienes de las experiencias y de las relaciones es mucho más duradera que la que obtienes de los objetos. Pero los objetos son más fáciles de vender, son más tangibles, más visibles, más fáciles de comparar con lo que tienen los demás. Y así, la industria del consumo te mantiene en un ciclo perpetuo de deseo, compra, satisfacción temporal, adaptación y nuevo deseo. La persona que entiende este mecanismo y se libera de él, aunque sea parcialmente, tiene una ventaja enorme, porque puede redirigir el dinero que antes gastaba en satisfacciones temporales hacia inversiones que generan libertad duradera. No se trata de vivir como un monje, se trata de ser consciente de cuándo estás comprando libertad y cuándo estás comprando una ilusión de felicidad que se desvanecerá en semanas. Hablemos ahora de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Este concepto, desarrollado por la psicóloga Carol Dweck en sus investigaciones en Stanford, es uno de los más relevantes para entender por qué algunas personas crecen continuamente y otras se estancan. La mentalidad fija cree que las capacidades son innatas y permanentes, que eres inteligente o no eres inteligente, que tienes talento para los negocios o no lo tienes, que eres bueno con el dinero o no lo eres. Esta mentalidad lleva a evitar los desafíos porque el fracaso en un desafío significaría que no tienes la capacidad necesaria. Lleva a rendirse ante los obstáculos porque si algo es difícil quizás es una señal de que no estás hecho para ello. La mentalidad de crecimiento, por el contrario, cree que las capacidades se pueden desarrollar a través del esfuerzo, la práctica y el aprendizaje, que no eres bueno con el dinero todavía, que no tienes especione en inversión todavía, que no has desarrollado los hábitos correctos todavía. Ese todavía es una de las palabras más poderosas en el vocabulario del desarrollo personal. La mentalidad de crecimiento lleva a abrazar los desafíos como oportunidades de aprendizaje, a ver los obstáculos como parte del proceso, no como señales de que debes rendirte, a persistir ante la dificultad porque sabes que la dificultad es precisamente donde ocurre el crecimiento. En el contexto financiero, la mentalidad de crecimiento significa creer que puedes aprender a gestionar mejor el dinero, que puedes desarrollar habilidades de inversión, que puedes construir hábitos financieros sólidos, que tu situación actual no es tu destino, sino simplemente tu punto de partida. Esta creencia, esta simple creencia en la posibilidad del crecimiento, es el motor que impulsa todo lo demás, porque si no crees que puedes mejorar, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué leer libros, asistir a seminarios, implementar nuevos hábitos? Pero si crees genuinamente que puedes crecer, que puedes aprender, que puedes mejorar, entonces cada libro que lees, cada hábito que implementas, cada error del que aprendes se convierte en un ladrillo más en la construcción de la vida que quieres. Quiero compartir contigo ahora algo que considero uno de los principios más poderosos y menos conocidos del éxito financiero. Lo llamo el principio del valor creado. Y es este: la riqueza no se obtiene, se crea y se crea añadiendo valor a la vida de otras personas. Piensa en cualquier persona genuinamente rica que conozcas o de la que hayas oído hablar. ¿Cómo construyó su riqueza? Creando algo que otras personas valoraban lo suficiente como para pagar por ello. Un empresario que construye una empresa exitosa lo hace porque ofrece productos o servicios que resuelven problemas reales para sus clientes. Un inversor que construye riqueza lo hace en parte porque su capital ayuda a financiar empresas que crean valor para la sociedad. Un profesional que gana un sueldo alto lo hace porque sus habilidades y conocimientos crean valor para su empleador. La pregunta fundamental que debes hacerte si quieres aumentar tus ingresos no es
cómo puedo ganar más, sino cómo puedo crear más valor. Estas dos preguntas parecen similares, pero llevan a lugares completamente diferentes. La primera te lleva a pensar en negociar un aumento, en buscar un trabajo mejor pagado, en trabajar más horas. La segunda te lleva a pensar en desarrollar nuevas habilidades, en resolver problemas más complejos, en crear productos o servicios que sirvan a más personas, en encontrar formas de impactar positivamente en la vida de otros. Y la belleza de este principio es que es infinitamente escalable. No hay límite a la cantidad de valor que puedes crear. No hay límite a la cantidad de personas a las que puedes servir. Y en la medida en que creas más valor, la recompensa económica sigue naturalmente. Esto no significa que el sistema sea siempre justo. No siempre lo es. Hay personas que crean enorme valor y no son bien compensadas, y hay personas que son bien compensadas sin crear mucho valor. El mundo no es perfectamente justo. Pero a largo plazo, en la mayoría de los contextos, existe una correlación entre el valor que creas y la compensación que recibes. Y la estrategia más segura para aumentar tus ingresos de forma sostenible es enfocarte en aumentar el valor que ofreces. ¿Qué habilidades podrías desarrollar que te permitirían crear significativamente más valor en tu campo? ¿Qué problemas podrías resolviendo actualmente? ¿A qué personas o mercados podría servir que actualmente no están siendo bien servidos? Estas preguntas, reflexionadas honestamente y con profundidad, pueden abrir puertas que nunca habías considerado. Quiero hablar ahora de la importancia de la salud en la ecuación de la riqueza, porque es algo que frecuentemente se ignora en las conversaciones sobre finanzas personales y sin embargo es absolutamente fundamental. Tu cuerpo es tu activo más importante. Tu cuerpo es tu activo más importante. Sin salud, todo lo demás pierde sentido. Sin energía física y mental, no puedes trabajar con efectividad, no puedes pensar con claridad, no puedes mantener la disciplina necesaria para construir riqueza a largo plazo. Y sin embargo, muchas personas sacrifican su salud en el altar de la productividad, trabajando demasiado, durmiendo poco, comiendo mal, sin hacer ejercicio, acumulando estrés crónico. Esto es contraproducente en el más profundo sentido de la palabra. Las personas que cuidan su salud, que duermen bien, que hacen ejercicio regularmente, que se alimentan bien, que gestionan el estrés de forma efectiva, son significativamente más productivas, más creativas, más capaces de tomar buenas decisiones y más resilientes ante los obstáculos. La inversión en salud tiene uno de los retornos más altos de todas las inversiones que puedes hacer. Además, los costes de la mala salud son devastadores desde el punto de vista financiero. Las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad pueden consumir décadas de ahorros en tratamientos médicos. Y más allá del coste económico directo, la mala salud reduce tu capacidad de trabajar, de generar ingresos, de disfrutar de la riqueza que has construido. Así que cuando pienses en tu estrategia financiera, incluye la salud como parte integral de ella. El tiempo que inviertes en ejercicio no es tiempo perdido de trabajo. Es una inversión en tu activo más valioso. El dinero que gastas en alimentación saludable no es un lujo. Es una inversión en tu capacidad de generar más dinero en el futuro. Llegamos ahora a un momento de la conversación en que quiero ser muy directo contigo, porque hasta ahora he compartido principios, estrategias, ideas, pero todo eso es completamente inútil si no va acompañado de acción. Y la acción requiere algo que la mayoría de las personas subestima profundamente. La disciplina es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer cuando debes hacerlo, aunque no tengas ganas de hacerlo. Es la capacidad de mantener el rumbo cuando el camino es difícil, cuando los resultados son lentos, cuando la tentación de rendirse es fuerte. Y es, sin ninguna duda, la cualidad más importante en la construcción de cualquier tipo de éxito duradero. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay estrategias secretas que los ricos conocen y los demás no. Lo que hay es disciplina aplicada consistentemente durante suficiente tiempo. Eso es todo. Y es suficiente. Es más que suficiente. He conocido a personas de inteligencia ordinaria, sin educación universitaria, sin recursos iniciales significativos, sin contactos especiales, que han construido independencia financiera simplemente a través de la disciplina consistente, ahorrando sistemáticamente, invirtiendo regularmente, aprendiendo continuamente, mejorando sus habilidades gradualmente, persistiendo ante los obstáculos, ajustando el rumbo cuando era necesario y continuando, siempre continuando. Y he conocido a personas brillantes, con títulos universitarios, de las mejores instituciones, con conexiones excelentes, con oportunidades extraordinarias, que nunca alcanzaron la independencia financiera porque les faltó disciplina.
porque se dieron ante el placer inmediato, porque se rindieron cuando el camino se puso difícil, porque buscaron atajos que no existían. La disciplina no es un talento, no se nace con ella, se construye, se entrena exactamente igual que un músculo. Y el mejor lugar para empezar a entrenarla no es en las grandes decisiones de la vida, sino en las pequeñas. En levantarte a la hora que decidiste, en hacer el ejercicio que planificaste, en leer los 30 minutos que te prometiste, en transferir el dinero a la cuenta de ahorro antes de gastar nada. Cada pequeño acto de disciplina fortalece el músculo. Y con el tiempo, ese músculo se vuelve suficientemente fuerte para sostener las grandes decisiones, los grandes compromisos, los grandes sacrificios que requiere la construcción de una vida extraordinaria. Quiero compartir contigo ahora una reflexión que a menudo comparto al final de mis seminarios, una reflexión sobre el tiempo. El tiempo es el único recurso verdaderamente democrático que existe. Todos tenemos exactamente las mismas 24 horas cada día. El multimillonario y el trabajador que llega a fin de mes con dificultades tienen exactamente el mismo número de horas. La diferencia no está en cuánto tiempo tienen, está en cómo usan ese tiempo. Las personas que construyen riqueza y libertad usan su tiempo de forma deliberada y estratégica. Invierten tiempo en aprender, en desarrollar habilidades, en construir relaciones valiosas, en crear activos que generarán valor en el futuro. Las personas que permanecen atrapadas en la mediocridad financiera usan su tiempo de forma reactiva y pasiva. Ven televisión durante horas. Navegan por las redes sociales sin propósito, se quejan de su situación sin tomar acciones para cambiarla. No estoy diciendo que no puedas relajarte ni descansar. El descanso es esencial. La diversión es esencial. La diversión es esencial. Pero hay una diferencia entre el descanso deliberado que te recarga para ser más productivo y la evasión pasiva que te mantiene estancado. Una forma práctica de usar mejor tu tiempo es lo que yo llamo la regla del 80 y 20 o el principio de Pareto. Este principio, observado por el economista italiano Vilfredo Pareto a finales del siglo XIX, dice que aproximadamente el 20% de tus actividades producen el 80% de tus actividades, producen el 80% de tus resultados y el 80% restante de tus actividades solo produce el 20% de los resultados. Si esto es verdad y la evidencia empírica sugiere que lo es de forma sorprendentemente consistente en muchos dominios, entonces la pregunta crucial es: ¿cuáles son el 20% de tus actividades que producen el 80% de tus actividades, que producen el 80% de tus actividades que producir creativas? ¿Y estás dedicando suficiente tiempo y energía a esas actividades? En el contexto financiero, esto podría significar identificar cuáles son las actividades que más contribuyen a tus ingresos y enfocarte más en ellas. Podría significar identificar qué hábitos de gasto tienen el mayor impacto negativo en tu situación financiera y atacar esos primero. Podría significar identificar qué tipo de inversiones han generado los mejores rendimientos para ti y concentrar más capital en ellas. El principio de Pareto no es una ley matemática exacta, es una guía heurística, pero como guía es extraordinariamente útil para orientar tu atención y tu energía hacia lo que realmente importa. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo mucho tiempo. Después de que ya has terminado de ver este video, quiero hablarte de lo que yo llamo el momento de la decisión. En la vida de cada persona hay momentos específicos en que se toma una decisión que cambia el curso de todo lo que viene después. No siempre son decisiones dramáticas o visibles, a veces son decisiones pequeñas, casi invisibles, que en el momento parecen insignificantes, pero que con el tiempo resultan ser puntos de inflexión. El día que decides empezar a ahorrar el 10% de tus ingresos es un momento de decisión. El día que decides leer un libro sobre finanzas personales es un momento de decisión. El día que decides hablar con un asesor financiero sobre tu futuro es un momento de decisión. El día que decides dejar de ver tu situación financiera como algo que te sucede y empezar a verla como algo que tú creas es el momento de decisión más importante de todos. Estos momentos no llegan con fanfarria. No vienen acompañados de señales del cielo ni de epifanías dramáticas. Llegan en silencio, en la quietud de una tarde normal, en la reflexión después de una conversación como esta. Y la persona que los reconoce y actúa en consecuencia cambia el rumbo de su vida. La persona que los deja pasar, que dice: sí, tiene sentido, lo haré mañana, lo haré cuando tenga más tiempo, lo haré cuando las condiciones sean mejores, esa persona sigue exactamente donde está. Yo no puedo tomar esas decisiones por ti. Nadie puede, pero puedo decirte con toda la certeza que me dan 40 años de experiencia trabajando con personas de todos los niveles económicos en todo el mundo,
que las decisiones que tomes en los próximos días y semanas después de esta conversación determinarán en gran medida dónde estarás en 5, 10, 20 años. No subestimes el poder de un pequeño cambio sostenido en el tiempo. No subestimes la capacidad de tu mente para adaptarse, aprender y crecer cuando se le da la dirección correcta. No subestimes lo que puedes lograr cuando combinas una mentalidad de abundancia con hábitos disciplinados y una estrategia financiera clara. He visto a personas que empezaron desde cero, literalmente desde cero, sin dinero, sin educación financiera, sin red de apoyo, construir una vida de libertad y abundancia a lo largo del tiempo. No porque fueran especiales, no porque tuvieran suerte, sino porque tomaron la decisión de cambiar su relación con el dinero, con el tiempo y con ellos mismos, y luego actuaron en consecuencia día tras día, semana tras semana, año tras año. Tú puedes hacer lo mismo, no importa cuántos años tienes, no importa cuánto ganas ahora mismo, no importa qué errores has cometido en el pasado. El pasado es información, el futuro es posibilidad. Y la única pregunta que importa es qué vas a hacer con la posibilidad que tienes hoy en este momento. Permíteme resumir los principios más importantes que hemos explorado hoy. No como una lista que memorizar, sino como una brújula que oriente tus decisiones. Primero, tus creencias sobre el dinero no son hechos. Son programas instalados en tu infancia que puedes, con trabajo consciente y sostenido, reemplazar por creencias que sirvan mejor a la vida que quieres construir. Segundo, el dinero sigue a la mente. Cambia primero tu forma de pensar sobre el dinero y tus acciones cambiarán naturalmente. Y cuando tus acciones cambian, tus resultados cambian. Tercero, construye activos antes de disfrutar de pasivos. Ahorra e invierte primero automáticamente y luego vive con lo que queda. Este simple cambio de orden puede transformar completamente tu situación financiera a lo largo del tiempo. Cuarto, el tiempo es tu activo más valioso en la creación de riqueza. El interés compuesto necesita tiempo para trabajar. No esperes el momento perfecto. Empieza ahora con lo que tienes desde donde estás. Quinto, amplía la brecha entre lo que ganas y lo que gastas. La riqueza se construye en esa brecha, no en los ingresos absolutos. Sexto, cuida tu entorno. Las personas con las que te rodeas influyen poderosamente en tus creencias, tus hábitos y tus decisiones. Busca activamente exponerte a personas que tengan los valores financieros que quieres cultivar. Séptimo, enfócate en crear valor. La pregunta no es cómo ganar más, sino cómo crear más valor para los demás. La compensación sigue al valor creado. Octavo, cultiva la disciplina, no como un sacrificio, sino como la expresión más poderosa de tu libertad. La disciplina es la que te libera de las circunstancias y te permite construir la vida que eliges. Y noveno, actúa. Todo el conocimiento del mundo es inútil sin acción. Lee, aprende, planifica, pero luego actúa. Empieza pequeño si es necesario. Pero empieza hoy, no mañana, hoy. Aquel hombre de Chicago que mencioné al principio de esta conversación, el que me preguntó qué había salido mal, terminó encontrando su respuesta. No de golpe, no fue fácil. Tuvo que confrontar creencias que había tenido durante décadas, tuvo que cambiar hábitos profundamente arraigados. Tuvo que aprender a pensar sobre el dinero de una forma completamente nueva, pero lo hizo. Y cuando lo vi unos años después, en otro de mis eventos, era una persona diferente. No externamente, al menos no todavía de forma dramática. Pero en sus ojos ya no había esa mirada de quien ha estado jugando el juego equivocado, había algo diferente, había claridad, había propósito. Había la tranquila confianza de alguien que sabe a dónde va y que tiene las herramientas para llegar. Eso es lo que te deseo a ti, no solo más dinero, aunque eso también llegará. Te deseo esa claridad, ese propósito, esa confianza serena de quien ha tomado el control de su vida financiera y sabe que el futuro que construye con sus decisiones de hoy es un futuro de libertad, de abundancia y de significado. La mente es el primer territorio que debes conquistar. Domina tu mente y empezarás a dominar tu vida. Todo comienza ahí, todo comienza contigo. Y todo comienza ahora. Gracias por acompañarme en esta conversación. Ha sido un honor compartir estas ideas contigo. Ahora te toca a ti hacer algo con ellas.